Hagamos aquí. Y listo, bueno, comencemos. Bienvenidos a todos a esta reunión de manejo avanzado de la vía aérea del Semillero de Investigación en Anestesiología y Cuidado Crítico de la Universidad de Antioquia, Facultad de Medicina. Les presento yo, Juan David Caicedo, médico en formación del 10º semestre y fui asesorado por el doctor Jair Vélez Restrepo. Él es anestesiólogo en formación de nuestra universidad, jefe de residentes y residente de tercer año. Entrando pues en materia, ¿a qué hace referencia el manejo de la vía aérea? Pues esto lo que va a incluir es un conjunto de maniobras y de procedimientos que hacemos nosotros los médicos para prevenir y para aliviar la obstrucción de la vía aérea como tal. La idea es garantizar una vía despejada para que pueda haber intercambio de gases entre los pulmones del paciente y la atmósfera. Básico, muy sencillo. A lo largo de la presentación, yo les voy a hacer referencia a diferentes fuentes que consulté, pero para cualquier tema en el que ustedes quieran profundizar, yo les recomiendo lo que llaman la Biblia del manejo de la vía aérea, que es Hackberg y Benumos. Bueno, la vía aérea la solemos dividir en dos categorías, el manejo básico y el manejo avanzado. Las técnicas básicas por lo general no son invasivas, no requieren equipos médicos especializados, tampoco una formación avanzada. Va a incluir pues como maniobras de manipulación de la cabeza y el cuello, pues todo en busca de optimizar la ventilación. Por ejemplo, incluso ahí entra la maniobra de Heimlich, dar golpes interescapulares, incluso pues respiración boca a boca, todo ese tipo de maniobras para tratar de salvaguardar la vía aérea que no la realiza un personal especializado y entrenado. Entonces, esas técnicas avanzadas van a requerir eh, esos mismos equipos y se van a clasificar pues, en equipos que se clasifican anatómicamente en supraglóticos, como cánulas orofaringeas y nasofaringeas, o técnicas infraglóticas, como por ejemplo la intubación endotraqueal, o incluso los métodos quirúrgicos, como la cricotireoidotomía o incluso la traqueotomía. Y esa vía aérea avanzada va a ser una competencia del anestesiólogo, del urgentólogo y de medicina crítica y cuidados intensivos, o incluso de cualquier médico que se encuentre desempeñando labores en un área donde se realice reanimación cardiopulmonar. Muy importante tener este entrenamiento y este conocimiento. Entonces, repasemos un poquito de la anatomía de la vía aérea. Pues si nos fijamos acá, es un poquito de la anatomía de superficial de la nariz y su estructura esquelética y cartilaginosa. Vamos a hacer ese recorrido como de afuera hacia adentro. No voy a, pues, a leerles cada uno de esos porque es una chorrera de términos que no necesitamos recordar específicamente. Aquí externamente vemos las narinas, los alerones, las alas nasales y los labios, pues obviamente que es por donde vamos a ingresar a operar esa vía aérea, por decir así. Acá tenemos una sección sagital de la cabeza, tanto en fotografía como ilustración, y nos compete básicamente a grandes rasgos lo que es la cavidad nasal con los cornetes nasales, el vestíbulo nasal, pues por donde se ingresa, eh, la, la entrada oral con los dientes, maxilar y hueso mandibular, la lengua, paladar blando, paladar duro, la ula. Continuando el recorrido, vamos a ver un poco más, a reconocer unas estructuras macro o regionales que nos van a delimitar ciertos espacios importantes de la cavidad oral y nasal, que son la nasofaringe, esta porción hasta la úvula, la orofaringe, que comprende la porción desde la úvula hasta la glotis, y la laringofaringe, que es desde, digamos, la parte posterior de la glotis hacia esófago, o, pues en este caso, continuando ese recorrido, hacia la tráquea, o la vía aérea que vamos nosotros a tener que asegurar.
En el cuello, la parte anterior, podemos distinguir varias estructuras muy importantes que vamos a ver pues, más adelante. En la parte anterior, el cuerpo del hueso hioides, el cartílago tiroides, que llamamos pues la manzana de Adán o la prominencia laríngea. Más abajo, o caudal, el cartílago cricoides, la cabeza del esternón y la escotadura yugular o esternal a los lados de las clavículas, pero más importantemente, esas estructuras desde el mentón hasta la escotadura yugular. Y viendo pues un poquito más las estructuras cartilaginosas de la tráquea, quitando músculo y otras estructuras, nos va a parecer muy importante la epiglotis y de nuevo el hueso hioides, el tiroides desde una vista posterior y la glotis. Finalmente llegamos a la entrada, a la glotis, estructura que nosotros vamos a tener que atravesar para poder intubar al paciente. Aquí tenemos la epiglotis, los pliegues vestibulares, pliegues vocales, la glotis, que es este espacio que vemos aquí, y los demás cartílagos que nos van a ayudar pues a todo ese proceso de la fonación, como el cuneiforme y el corniculado. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros evaluemos la vía aérea? Antes de cualquier manejo que nosotros le demos a la vía aérea, pues lo que tenemos que saber es que hay que estar preparados para cualquier eventualidad, porque esa va a ser la diferencia entre la vida o la muerte del paciente. Entonces, de esa evaluación va a surgir la importancia de distinguir entre la anticipación de una intubación difícil y una ventilación difícil. Porque si un paciente es difícil de intubar, lo que vamos a ver es que la adecuación de esa ventilación con técnicas básicas como la máscara facial se va a convertir en algo primordial, especialmente en situaciones de emergencias. Entonces, la decisión de nosotros de intubar se va a basar en tres preguntas clínicas fundamentales. La primera, si existe un fallo en el mantenimiento o en la protección de la vía aérea. La segunda, si existe un fallo en la ventilación o en la oxigenación. Y la tercera, ¿cuál es la evolución clínica prevista? Que a grandes rasgos esas tres preguntas las podemos evaluar haciéndonos, digamos, hablando de estas premisas. Y pues los resultados de esas tres evaluaciones nos van a conducir a tomar una decisión correcta de intubar o no intubar en prácticamente todos los casos que nos podamos imaginar. Entonces, la vía aérea difícil, que es lo que nosotros queremos anticipar, se va a dividir en dos categorías. La que es anatómicamente difícil o la fisiológicamente difícil. En la anatómica, pues, es porque van a haber barreras anatómicas o logísticas para un manejo exitoso de la vía aérea. Y va a requerir una evaluación anatómica de esa vía aérea para determinar, pues, si hay alguna posibilidad de que haya dificultad. En cambio, en la fisiológica, pues se va a presentar por lo general en pacientes que están críticamente enfermos, que están comprometidos fisiológicamente, como con inestabilidad hemodinámica, con oxigenación o ventilación pobres, o algún trastorno o disturbio metabólico. Y en este caso, esa vía aérea va a requerir una optimización del manejo de ese paciente en el contexto de la estabilización fisiológica, de esos parámetros de la estabilización fisiológica para, pues, previos a la intubación, para minimizar el riesgo antes, durante y después de la intubación. Y por otro lado, tenemos lo que es la vía aérea fallida, que se puede presentar en dos formas. El caso de no se puede intubar, no se puede oxigenar, y no se puede intubar, sí se puede oxigenar. En el primer caso, pues es cuando no hay suficiente tiempo para evaluar o para intentar una serie de opciones de rescate. Y la vía aérea pues debe asegurarse inmediatamente, debido a que hay una incapacidad para mantener la saturación de oxígeno por medio ya sea del AMBU o BBM, pues la bolsa válvula máscara que también llamamos, o le decimos AMBU, aunque AMBU es una marca, o con un dispositivo supraglótico. Ambos dispositivos que se deben saber manejar desde lo básico, pero que van a tener, como les decía, un papel muy importante en el manejo avanzado de la vía aérea. Y en la segunda, que es no se puede intubar, no se puede oxigenar,
pues sí tenemos tiempo para evaluar y ejecutar varias opciones porque el paciente pues está oxigenado. Nos da un tiempo de gabela para poder actuar. Entonces vamos a tener una vía aérea fallida cuando se cumplen algunas de las siguientes condiciones. Por ejemplo, que no se mantenga una saturación de oxígeno aceptable durante o después de uno o más intentos fallidos de laringoscopia, que sería pues nos llevaría pues como a esta situación. O tres intentos fallidos de intubación por pues, un personal experimentado, incluso cuando se puede mantener la saturación de oxígeno del paciente. O vamos a tener también un tercer caso en el que ocurre un fracaso en el mejor intento de intubación del que disponemos en una situación en la que estamos forzados a actuar con la vía aérea. Y forzado a actuar, pues se refiere como a que la vía aérea requiere un manejo, un mejor intento posible e inmediato, eh, porque la dificultad de esa vía aérea es evidente por las condiciones clínicas, o porque hay un paciente combativo, o porque está hipóxico, o que se está deteriorando rápidamente. Entonces eso nos obliga a actuar rápidamente. En este caso, pues, por lo general se va a requerir la administración de fármacos para el SIR, para la secuencia de inducción rápida, como en un intento de crear las mejores circunstancias posibles para la intubación. Y pues en el peor de los casos, llevarnos a un algoritmo del manejo de la vía aérea fallida, si ese único o primer mejor intento no tiene éxito. Entonces, la vía aérea estudiada tiene un manejo rutinario que está asociado pues también con esa secuencia de inducción rápida, pero a grandes rasgos va a incluir estos 8 pasos para un manejo integral, ya sea en situaciones de urgencias como no urgentes. Y va a constar de una evaluación que es preanestésica, una preparación y comprobación del equipo que necesitamos, una optimización de la posición del paciente, la preoxigenación o desnitrogenación del paciente, garantizar pues una ventilación adecuada con bolsa y mascarilla, luego la intubación traqueal o la colocación de la máscara laríngea si está indicada, la confirmación de la colocación correcta de ese tubo y por último la extubación. Entonces, como les he venido insistiendo, es obligatorio que nosotros realicemos una evaluación preanestésica antes de cada procedimiento o manejo que le vayamos a dar a la vía aérea. Si es permitido o no, es obligatorio. Entonces vamos a poder realizar varias maniobras anatómicas y funcionales para estimar la dificultad de la intubación. Entonces, nosotros tenemos el deber de conseguir una ventilación satisfactoria, ya sea con o sin la intubación, eso es indiscutible, si se quiere evitar mortalidad y morbilidad. Pero en la práctica clínica, pues la vía aérea puede tener 4 dimensiones que vamos a poder evaluar con unos acrónimos sencillos pero que están ampliamente respaldados por evidencia, que son el Lemon, Roman, Rhodes y Smart. Y en ese orden, pues lo que evalúan es la dificultad en la laringoscopia, la dificultad en la ventilación con BBM, la dificultad en el uso del dispositivo supraglótico y dificultad en cricotiroidotomía. Y pues aunque ya vamos a ver que varias de estas evaluaciones se sobrelapan, ellas van a tener una implicación distinta para cada ítem que se esté evaluando, por lo que pues va a ser como ideal realizarlas todas en cada paciente. Entonces en la Lemon, la L es laringoscopia difícil y es una guía útil para nosotros identificar el mayor número posible de riesgos de la forma más rápida y más fiable para hacer como frente a una situación de emergencia. Incluso vamos a ver que esa herramienta la adoptaron en el ATLS para la evaluación de la vía aérea. Entonces, en situaciones de urgencia, perfectamente útil. Esa L, ¿qué nos va a decir de Lemon? Look externally, quiere decir mirar externamente o lo externo. Y pues aunque uno hacer como una abstracción de una intubación difícil no es algo muy sensible, pues es decir que no, que muchas vías aéreas difíciles no van a ser
fáciles de identificar o van a ser evidentes de manera externa, sí va a ser algo muy específico. Entonces nosotros podemos asumir muy fácilmente que si una vía aérea nos parece difícil a ojo, probablemente es porque lo es. Y la mayor parte de las características físicas asociadas a la misma laringoscopia y a la intubación difíciles se tienen en cuenta en los elementos restantes de la prueba. Entonces, realmente no es necesario recordarlas o buscarlas específicamente. Simplemente es una evaluación rápida, a ojo, una abstracción o una primera imagen, no recuerdo bien cómo se dice, sí, de lo que tú ves y te parece difícil. Lo siguiente va a ser la evaluación 332, que va a tener tres premisas. La primera es que la boca pues, se tiene que abrir adecuadamente para permitir la visualización más allá de la lengua. Cuando nosotros tenemos la válvula del laringoscopio o ya el tubo endotraqueal dentro de la cavidad oral. Entonces, en ese primer tres, en un paciente normal, pues vamos a ver que puede abrir la boca lo suficiente como para acomodar tres dedos, ojo, tres dedos propios, no de uno, entre los incisivos superiores e inferiores. La segunda premisa es que la mandíbula debe tener un tamaño suficiente para permitir el desplazamiento completo de la lengua hacia el espacio submandibular durante la laringoscopia. Entonces, el segundo 3 nos va a pedir que evaluemos la longitud del espacio mandibular, asegurándonos de que haya una capacidad o un espacio suficiente para acomodar tres dedos del paciente entre la punta del mentón y la unión pues, mentoioidea, ¿cierto? Que con el hueso oioides. Y la tercera premisa nos va a decir que la glotis debe estar situada en una distancia que sea lo suficientemente caudal de la base de la lengua para que pueda crearse una línea de visión directa desde la parte exterior de la boca hasta las cuerdas vocales, a medida pues, que nosotros vamos desplazando la lengua inferiormente hacia el espacio submandibular para la laringoscopia. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces ese 2 nos va a decir que el espacio entre el hueso hioides y la escotadura tiroidea en ese espacio deben caber dos dedos del paciente. Aquí tenemos otra imagen de cómo se vería eso, de cómo podemos tomar esa medida. La M va a ser de Malampati, que es el autor principal que determinó pues, que ese grado de visibilidad de las estructuras orofaringeas posteriores cuando la boca la tenemos completamente abierta y la lengua está extruida, refleja las relaciones entre la apertura de la boca, entre el tamaño de la lengua, la orofaringe, y que eso pues como nos va a definir el acceso a través de la cavidad oral para la intubación. Y esas relaciones van a estar asociadas a una dificultad variable en la intubación. Entonces, la clase uno, como tenemos acá, podemos observar claramente paladar blando, fauces, la úvula y los pilares amigdalinos anteriores y posteriores. En la clase 2 vamos a poder ver al menos el paladar blando, las fauces y la úvula. En la clase 3 el paladar blando y un pedacito como la base de la úvula. Y en la clase 4 vamos solamente a ver el paladar duro. Ya vemos, obviamente, porque eso nos va a hablar de una predicción de vía aérea difícil. En el caso de la O de Lemon, vemos la obstrucción de la vía aérea superior como un marcador también de la laringoscopia difícil. Aquí pues tenemos este gusano de tierra, pues podríamos decir que está gravemente obstruido en su vía aérea. Y por este lado, la obesidad también nos habla de dificultad. En obstrucción vamos a tener cuatro signos cardinales, que son la voz apagada, pues, the muffled voice, que es como voz de papa caliente, dificultad para tragar secreciones, que sea por dolor o por obstrucción misma, estridor y también sensación de disnea. Y hay que tener como un especial cuidado con el estridor porque nos indica que la vía aérea se ha reducido como a menos de un 50% del calibre normal, que dicen que es como un diámetro de menos de más o menos 4,5 milímetros o incluso menos. Y la N de Lemon
nos habla de la capacidad de posicionar la cabeza y el cuello como uno de los factores clave para conseguir la mejor visión durante la laringoscopia directa. Como vamos a ver más adelante en la posición del paciente digamos, en el posicionamiento ideal, porque la movilidad del cuello es importante. Y pues vamos a entender en este ítem también que si nosotros tenemos inmovilización de la columna cervical, pues eso nos va a dificultar la intubación y nos va a agravar los efectos de otros marcadores de vía aérea que no hayamos identificado. Por ejemplo, también en casos de que haya inmovilidad intrínseca de la columna, como en espondilitis anquilosante o en artritis reumatoide, puede haber fibrosis, puede haber mucha rigidez de esas estructuras. Entonces eso va a hacer que la intubación por laringoscopia directa sea muy difícil o incluso imposible. Entonces se tiene que considerar, digamos, ese problema mucho más grave en esa situación. E incluso esas situaciones son más graves que cuando tenemos una inmovilización por cuello cervical, porque esta es una inmovilización directa. Hay pues como es manual y está en línea. Entonces se pueden hacer ciertas maniobras o utilizar ciertos eh, como artilugios para poder intubar al paciente, como vamos a ver más adelante, los estiletes o ciertas guías para el tubo endotraqueal. Utilizar los videolaringoscopios en estos casos también es la salvación y otros métodos avanzados del manejo de la vía aérea. Eh, bueno, sí, yo creo que sí. Y bueno, algo adicional al lemon, como para tener lemons, sería la reserva de saturación. Entonces, este gráfico adicional nos muestra que la saturación de oxígeno frente al tiempo de apnea de varios tipos de pacientes, un adulto normal de 70 kilos, un adulto moderadamente enfermo también de 70 kilos, un niño normal de 10 kilos o un adulto obeso de 127 kilos, van a tener tiempos de apnea pues, variados. Por ejemplo, el tiempo para alcanzar una saturación de oxígeno del 80% fue de 8,7 minutos en el adulto sano de 70 kilogramos, como vemos acá. Pero si nos vamos al paciente obeso, vamos a ver que ese tiempo para llegar al mismo porcentaje de saturación fue de 3,1 minutos. Entonces la obesidad de por sí nos va a hablar de dificultad, en este caso para la ventilación, para la oxigenación. Y hay que tener en cuenta que por debajo del 92% la saturación cae precipitadamente en cualquier paciente. Por eso es que a esta parte hay que correrle como vamos a ver ahorita. Ya en el Roman, que es otro acrónimo muy útil, lo que vamos a evaluar es la ventilación manual con el BBM, que va a ser muy útil en especial en ciertas maniobras, cuando ciertas maniobras nos fallan y toca pues regresar a lo básico. Eh, Especialmente es útil como maniobra de rescate, cuando la intubación endotraqueal pues, ha fallado. Y bueno, va a constar de la radiación o restricción, otra vez, de obstrucción, obesidad y osa, pues triple O, pero eso nos habla de apnea obstructiva, el sello de la máscara, incluso también el Malampati y ser de sexo masculino, la edad y no tener dientes, ser edéntulo. ¿Por qué la restricción? Pues aquí se entienden los pacientes que tienen pulmones y tórax que se resisten a la ventilación. Entonces van a requerir presiones de ventilación más elevadas. Y son pacientes que van a padecer principalmente enfermedades reactivas de la vía aérea o de las vías respiratorias, como obstrucción de las vías medias y bajas, como en asma y EPOC, pacientes con edema pulmonar, con síndrome de dificultad respiratoria aguda, con neumonía avanzada o cualquier otra afección que les vaya a reducir la distensibilidad pulmonar o que aumente la resistencia de las vías respiratorias a esa ventilación con BBM cuando les aportamos presión positiva. En la O de este caso nos referimos a obstrucción, obesidad y el SAUS. Porque, por aparte de lo que les mencionaba ahorita, de que los pacientes obesos suelen ser difíciles de ventilar adecuadamente con BBM, pues ellos también van a tener
tejidos redundantes. Esos tejidos pues que se acumulan, tejidos grasos que se acumulan pues entre el tejido normal, van a crear una resistencia al flujo aéreo en la vía aérea superior. Eh, También lo podemos ver en obstrucción causada por angioedema, por angina de Ludwig, o cuando hay abscesos de las vías altas, en epiglotitis y en otras situaciones similares. Pero aquí vemos, por ejemplo, lo que ocurre en SAOS, como con esa obstrucción que ocurre de la vía aérea por la lengua, nos va a dificultar en gran parte lo que es la ventilación, porque toca vencer una presión mucho más alta. Ah, bueno, es importante también que aquí en este caso notemos que el caso de las mujeres en embarazo, en tercer trimestre de gestación por lo general, también son un modelo pues para este problema porque ellas tienen mayor masa corporal, tienen mayor resistencia a la excursión del diafragma, pues a que se, se baje, pues se caudalice el diafragma, que nos pasa igual en los pacientes obesos, pero en las embarazadas va a estar causadas es por el útero grávido. Entonces, esos dos tipos de pacientes también se nos van a desaturar más rápido. El caso siguiente, cuando no se puede lograr un sello adecuado de la máscara, también el malampati y el sexo masculino. Por ejemplo, en este caso en las barbas tupidas, o porque haya sangre o restos de secreciones o detritos en la cara, o que haya simplemente una interrupción de la continuidad facial inferior. Esos son como los ejemplos más comunes de condiciones que pueden dificultar un sellado adecuado de la mascarilla. Hay expertos que dicen, no, échale gel a esto, que eso le ayuda a mejorar el sello, un gel que es como de gelatina, una gelatina que no recuerdo bien el nombre. Y lo que se conoce o lo que lo controvierte es que si uno le echa gel al paciente en la cara, pues se va a resbalar más fácil la máscara, entonces eso puede empeorar la situación. Y por otro lado, pues está lo de sexo masculino o tener una clase de Malampate 3 o 4. Esos son predictores, todos ellos independientes de una ventilación con BBM difícil. Entonces, en este caso, sería más fácil ventilar a este man que a ese, porque con la barba no se le va a pegar bien el BBM, con el sello pues en lágrima inflado, porque los pelos no van a generar pues una buena adhesión y un buen sello. El caso de la edad superior a 55 años, ese se va a asociar también con mayor riesgo de BBM difícil. Dicen que por la pérdida de tono muscular, el tono tisular en las vías respiratorias superiores, pero pues realmente la edad no nos va a ofrecer una variable como punto de corte preciso. Entonces se pueden aplicar, uno puede aplicar como cierto criterio clínico o juicio clínico con respecto a si ese paciente va a tener un tejido relativamente joven o envejecido. Pues es decir, que sea más elástico o inelástico y que no tenga dientes. Entonces va a ser difícil, precisamente por lo que vemos aquí, tampoco se va a poder crear un buen sello. No pueden soportar adecuadamente la máscara. Entonces, una opción que se tiene con estos pacientes es dejar la dentadura postiza, pues si la tienen, si no, nada que hacer. Mentira, sí se puede hacer algo, pero en ese caso, pues se les deja la dentadura y se retira para la intubación, obviamente. O como alternativa también se pueden introducir gasas en las zonas de las mejillas, dentro de la boca, pues como para hincharlas, buscando como mejorar ese sellado, que haya más área de contacto de, de la mascarilla. Y pues otra técnica muy útil, muy recomendada en la literatura, para limitar las fugas de la mascarilla va a consistir en enrollar el labio inferior hacia el mentón y utilizar la superficie interna de la mucosa como punto de contacto de la mascarilla. Ya pasando al ROTS, que nos va a hablar de el uso dificultuoso del dispositivo supraglótico. Eh, pues estos también como el BBM nos van a servir muchísimo. Y en el contexto de urgencias, esos dispositivos han surgido pues como muy fiables, como de primera línea para la ventilación y la oxigenación.
incluso por encima del BBM tradicional, como una alternativa pues, para la intubación traqueal. En algunas circunstancias, especialmente se habla del uso de ellas fuera del entorno hospitalario y también pues, son valiosos como dispositivos de rescate. Entonces, la mnemotecnia RODS nos da la restricción otra vez, obstrucción y obesidad otra vez, distorsión y short, que no supe cómo ponerlo aparte, pero pues no, para no insultar la inteligencia de ustedes, ya sabemos qué es. La restricción aquí a lo que va a hacer referencia, similarmente pues a lo que hablábamos en la mnemotecnia Roman, eh, es una capacidad pulmonar restringida. Es lo mismo exactamente. En esta situación, pues la ventilación con ese dispositivo puede ser difícil o imposible porque también aumentan sustancialmente la resistencia de las vías, por las mismas patologías que hablábamos ahorita. Además, en este caso, la restricción también se puede dar porque haya una mala apertura oral. Pues ahí ya estamos hablando como de otra prueba que les voy a hablar ahorita al final, que nos puede hablar de dificultad en la apertura oral. Y si eso, pues si eso existe, va a haber dificultad para la inserción de la vía supraglótica. Eh, entonces eso va a variar un poquito pues en función del dispositivo que vayamos a utilizar, pero por lo general la restricción es enemigo de este dispositivo, la poca apertura oral. Bueno, incluso hablando de este dispositivo, en el quirófano también se ha identificado que si hay movilidad restringida de la columna cervical, nos puede hablar de una dificultad o un riesgo en el uso difícil de este. En el caso de la obstrucción o la obesidad, similar, no, la verdad es distinto al BBM, pues porque este se va a referir a una dificultad para introducir al dispositivo y alojarlo en esta cavidad, es en la orofaringe. Entonces eso puede, digamos que haya una obstrucción, no sé, que hayan tejidos redundantes, que haya inflamación o edema. eh, Nos va a resultar pues imposible insertar y asentar correctamente el dispositivo supraclótico. El otro caso es el de la distorsión y aquí la pregunta que nos hacemos es, si yo inserto este dispositivo en la faringe del paciente, ¿se va a poder asentar y sellar correctamente, cierto? Parecido pues a lo anterior, solo que ya no estamos hablando de obesidad o de otras causas intrínsecas del paciente, sino más de causas extrínsecas, como una deformidad en flexión, por una lesión penetrante del cuello que genere un hematoma, o incluso también pues, en casos intrínsecos con epiglottitis, abscesos, eh, que haya una flexión de la columna cervical, digamos, de base del paciente, todo eso nos va a dificultar la colocación correcta del dispositivo. Y por último, el short, que es una distancia tiromentoniana corta, ya nos va a hablar de un espacio mandibular pequeño, no oral, o de la apertura oral, sino mandibular. Y pues ya sabemos que lo evaluamos con la distancia tiromentoniana y nos puede indicar que la lengua reside menos o se ubica menos en la fosa mandibular aquí abajo y más en la cavidad oral. Entonces nos va a dificultar la visualización directa de la vía cuando lo coloquemos en la posición adecuada. Y pues eso se va a poder obstruir y complicar la inserción también del dispositivo. Entonces ya sabíamos que si la distancia es corta, menor a 6 centímetros o menor a 3 dedos, nos va a hablar de una laringoscopia o de una intubación imposible. Y por último el SMART, que habla de cricotireotomía difícil. Pues en este caso no existen contraindicaciones absolutas para uno realizar una crico, en el caso pues de urgencia en un adulto. Pero van a haber condiciones obviamente que nos pueden dificultar o imposibilitar realizar el procedimiento. Entonces va a ser importante identificar esas condiciones de antemano para pues, que tengamos éxito en la cricotireotomía y que tenga éxito la técnica como técnica de rescate si lo vamos a utilizar. Entonces la mnemotecnia SMART nos habla de cirugías, que haya masas, una dificultad con el acceso, la anatomía propia, que haya antecedentes de radiación o antecedentes de tumores. En el caso de la cirugía, muy bien del tiempo,
que haya una cirugía reciente o remota. Entonces, en este caso, la anatomía puede estar distorsionada, eso va a dificultar la identificación de los puntos de referencia, puede haber una cicatrización que puede fusionar los planos del tejido y también dificultar el procedimiento. Y pues, lógicamente, una cirugía reciente puede tener edema y puede tener hemorragia asociada, entonces nos va a complicar la realización del procedimiento. Que haya una masa, por ejemplo, un hematoma posoperatorio o traumático, un absceso o que haya cualquier otra masa en el trayecto donde vayamos a hacer la cricotireodotomía, que nos puede dificultar pues, de manera técnica ese procedimiento. Entonces, ahí requiere que el operador sea muy experto, que localice muy meticulosamente los puntos de referencia, que uno puede y no saber dónde están, pueden estar desviados de la línea media o pueden estar obscurecidos, como en este caso. Aquí vemos, por ejemplo, cómo un hematoma postquirúrgico nos va a desviar la vía aérea y aquí nos la va a anteriorizar y ocluir. Por ejemplo, cualquier cosa que dificulte la anatomía de la región y el acceso nos va a dificultar el procedimiento. En este caso, tenemos un caso extremo de tirotoxicosis, pero la obesidad también va a dificultar el acceso quirúrgico, eh, pues porque nos va a dificultar la identificación de esos puntos de referencia, como les decía. También eso puede pasar con enfisema subcutáneo, con infección de tejidos blandos, con edema superficial o interno, en un paciente con cuello muy corto. Todo eso hay que identificarlo previo a la realización de este procedimiento. Y la radiación, porque nos va a generar cicatrización de los tejidos que nos distorsiona el panorama. Normalmente los tejidos se unen entre sí, se distorsionan los planos tisulares y las relaciones, etcétera. Por el caso de los tumores, ya sea pues un tumor dentro de la vía respiratoria y por ejemplo en estos casos hay que tener cuidado con pacientes con ronquera crónica que vienen con una masa. Uno ya puede estar diciendo, se mantiene una masa, puede estar, digamos, invadiendo la tráquea o la vía respiratoria, ocluyéndolas, y eso nos puede presentar dificultades, ya desde el punto de vista del acceso como de una potencial hemorragia. Y como bonus, que no aparece en ninguna de las anteriores pruebas, pero me parece importante mencionarla, es la prueba de mordida del labio superior, que pues, esta prueba es relativamente específica, tiene una especificidad del 96%. Y hay un estudio en el que el 60% de los pacientes que tuvieron un hallazgo de clase 3 en la prueba de la mordida del labio superior tenían una vía aérea difícil. Entonces aquí pues, no se tiene que confundir. Hay autores que la denominan clase ABC o clase 1, 2, 3. Realmente es lo mismo y nos habla de, digamos, una dificultad en la oclusión de la mandíbula o de la, mejor dicho, de la protrusión de la mandíbula sobre el maxilar. Y aquí lo vemos pues como sobre el labio superior. En esta otra imagen pues se los traigo de otra forma pues también muy chévere de visualizar. Se le pide al paciente que se muerda el labio superior con los incisivos inferiores y si tienen incapacidad de morderse el labio superior nos va a predecir de una intubación difícil. Vean que aquí otro estudio nos dice que la probabilidad de una intubación difícil aumenta del 10% al 60% eh, cuando llegamos acá, con un LR positivo de 14. Entonces, conclusiones para la evaluación de la vía aérea. Cuando tengamos indicada la intubación, la pregunta más importante que nos tenemos que hacer es, ¿esta vía aérea es difícil? Y pues aquí vamos a ver que la decisión de nosotros realizar una secuencia de intubación rápida se va a basar en una evaluación exhaustiva de la dificultad. ¿Cómo? Ya vimos cómo. Con un Lemon, con un Roman, con un ROS, con el SMART y con un uso adecuado de los algoritmos que les voy a presentar al final. Si nosotros evaluamos primero con Lemon y con Roman, entonces también pues ya hemos evaluado cada componente del RODS, con excepción de la D, que es la anatomía distorsionada. Entonces, en otras palabras, si nosotros hacemos estas dos pruebas y no hemos identificado ninguna dificultad, lo único que nos queda preguntarnos es, si yo introduzco este dispositivo supraglótico en la faringe, ¿será que se va a sentar y a sellar correctamente o será que no? Y ahí ya podemos determinar rápidamente dificultad en la intubación, en la ventilación, perdón. Em,
En este caso, por ejemplo, la capacidad de nosotros oxigenar a un paciente con el BBM o con el dispositivo supraglótico nos convierte en una situación de no se puede intubar, no se puede oxigenar, que también la encuentran en la literatura como CICO, en una situación pues que requiere cricotiroidotomía urgente, en una situación de no se puede intubar, pero sí se puede oxigenar. Entonces hay que considerar esos dispositivos, hay que saberlos manejar. Eh, y pues previamente al uso de los dispositivos es la capacidad de identificar de una forma anticipada las situaciones en las que oxigenar con estos sea difícil, sea imposible, y eso va a ser fundamental pues para saber si nosotros necesitamos utilizar bloqueadores neuromusculares u otros agentes pues durante la inducción para la ventilación adecuada del paciente. Y en últimas, no podemos confiar en ningún indicador, cualquier combinación de indicadores, un sistema de puntuaciones, como para garantizar el éxito o para predecir el fracaso de la intubación. Lo que sí nos va a salvar es aplicar un método sistemático para identificar la vía aérea difícil y eso nos conduce a tomar las mejores decisiones en cada situación. En general, como conclusión a grandes rasgos, es mejor nosotros equivocarnos identificando una vía aérea como potencialmente difícil que llegar y descubrir después qué es lo contrario. Eso sería fatal. Entonces, ¿cuál es la preparación? Siguiente, ese es nuestro tercer numeral. Este es el equipo de rutina que utilizamos. No les voy a leer la lista de mercados, pero sí se las voy a pasar rápidamente. Utilicemos un equipo de rutina como fuentes de oxígeno, cualquier fuente de oxígeno, no escatimamos aquí en ninguna. Que necesitamos un equipo de ventilación con bolsa y máscara, obviamente. Una valva a elección de ustedes, curva, recta, preferiblemente pues tenerlas en dos tamaños. Un mango de laringoscopio corto, pues el estándar y el corto. Videolaringo si lo tenemos, es un glidoscopio de pues, marca registrada, un McGrath. Bueno, varios tubos endotraqueales de distintos tamaños, que tengamos estiletes y boogies a la mano. Aquí pues si no conocen como más o menos la anatomía del tubo. Si tenemos los estiletes como el proa o el boogie, que en lo que se diferencian es que este tiene una apertura, entonces permite la ventilación, pero tienen una punta flexible que nos va a permitir orientar, digamos como en forma de palo de golf, el tubo endotraqueal, la entrada hacia la glotis. Otros dispositivos de vía aérea, como les mencionaba, no el tubo. Por ejemplo, la cánula naso y orofaringea, muy importantes como coadyuvantes del manejo de la vía aérea. Y los dispositivos supraglóticos que aquí los vemos de distintas generaciones. No vamos a ahondar en eso, pues porque no es como la competencia de esta charla. Succión, muy importante, idealmente un catéter de aspiración tipo Yankauer, que contemos con equipos de monitoreo, pues, principalmente pulsoximetría y capnometría. La capnometría preferiblemente que sea de onda, si no, pues si contamos con fonendo también sirve, u otros métodos como este sensor de capnometría, es un detector de dióxido de carbono o una pera autoinflable también se conoce, se utiliza, que, y esas peras son reutilizables. Esto, a ver, eso tiene una forma fácil de reconocer. Amarillo es bien, morado nos vamos preocupando. Entonces yo digo amarillo aceptable, morado malo, ya. Otros equipos pues, de ayuda, cinta, tijeras, gel oftálmico y otras, no tener que tenerlo a la mano para poder colocar el tubo, para poder cortar, para poder proteger esas córneas del paciente de la laceración, digamos, tapar los ojos. Monitoreo de presión arterial y electrocardiografía, pues eso se explica solo. Equipo como de acceso intravenoso, fármacos de reanimación, desfibrilador, fármacos de inducción, de secuencia rápida. No les voy a hablar de esos acá en profundidad porque realmente los vamos a tratar en otra charla más enfocada a cuidado crítico que la vamos a dar pronto, la de sedanalgesia. No recuerdo muy bien la fecha, pero estén pendientes que va a estar muy buena. Y bueno, ya luego vamos a empezar a hablar de la posición del paciente. La vía aérea va a tener tres ejes visuales, la boca,
la orofaringe y la laringe, o lo que es el eje oral, el eje faríngeo y el eje laríngeo. Lo que nosotros queremos hacer para optimizar la posición del paciente es alinear esos tres ejes para garantizar o buscar garantizar una visión directa de la glotis y la tráquea, pues. En pacientes obesos la posición va a cambiar un poquito. Pues en obesidad mórbida nosotros debemos colocar lo que llamamos una rampa ascendente en 30 grados porque la capacidad residual funcional de esos pacientes obesos se deteriora muy rápido cuando están en decúbito supino. Entonces eso va a conducir a una desoxigenación más rápida en caso pues de que se deteriore la ventilación. Y como ya sabemos, la oxigenación cae muy rápido y en pacientes obesos sí que cae rápido. Vamos ahora a la preoxigenación y ya estamos llegando cerca del final de la charla. Aquí ya entramos en fase o sea, ya estamos preparados, ya estamos listos, ya vamos a oxigenar al paciente o a desnitrogenar, si queremos ser más técnicos. Y lo ideal es que se realice en 5 minutos. Y pues si consideramos la demanda normal de oxígeno de un paciente, que es de 200 a 250 mililitros por minuto de oxígeno, perdón, si nosotros preoxigenamos, podemos añadir una reserva de oxígeno de 5 a 8 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Pues aumentamos la duración de la apnea sin que se nos desature el paciente, mejoramos la seguridad en caso de que se nos retrase la ventilación después de la inducción de la anestesia. Ya vamos a ver entonces que sí, que sigue la ventilación. Aquí nos tenemos que asegurar de que sea eficaz, ventilaciones eficaces. Ya en este punto el paciente se debe encontrar apnéico, o sea, está inducido, anestesiado. Nosotros ya somos los pulmones del paciente. Eh, Perdón. Y pues si esa ventilación que nosotros damos mm, no es eficaz, ya sea por culpa del operador o de la situación, hay dos maniobras que podemos realizar para la obstrucción del flujo. La extensión de la cabeza y la tracción mandibular. Aquí vemos que la maniobra con dos manos realmente es superior a la de la C y la E con una mano. ¿Qué pasa? Aquí nosotros requerimos de otro operador. No tiene que ser realmente una persona muy experimentada, pero sí tiene que saber sí tiene que saber ventilar, dar ventilaciones adecuadas y obviamente pues no darle demasiada presión positiva al paciente porque eso también puede generar complicaciones o incluso salió un artículo que decía que las presiones positivas altas en la ventilación independientemente generan efectos adversos o complicaciones durante la extubación o después de la extubación. Entonces tenemos esos coadyuvantes que les mencionaba, la cánula nasofaringea y la orofaringea. En este caso tenemos una también que le llamamos cánula de Gebel. También hay otra que se llama cánula de Berman, que tiene como unos canales a los lados que va a permitir eh, como una ventilación o el paso pues, de ciertos equipos flexibles. Y llegamos pues a la parte que a todos les gusta, la intubación. Hay un enfoque, digamos, que ha sido muy popular últimamente, que es el enfoque Vortex. Eso lo creó el doctor Nicholas Crimes, es un anestesiólogo de Melbourne, como una ayuda cognitiva que está diseñada para facilitar el manejo de la vía aérea difícil no anticipada. Entonces no se basa en algoritmos complejos como los que ya existen, en árboles de decisión, nada de eso. Utiliza una ayuda visual en forma de embudo o vórtice para guiar al profesional a través de las tres técnicas no quirúrgicas que ya conocimos: la ventilación con mascarilla facial, la vía aérea supraglótica o la intubación traqueal. Entonces, él nos dice que si tras un intento óptimo con cada una de estas tres modalidades no quirúrgicas no se ha conseguido la administración de oxígeno adecuada, entonces vamos y nos lanzamos por el vórtice. Y va a estar indicada una vía aérea quirúrgica urgente. Entonces, con este enfoque que es más conceptual y es suficientemente sencillo como para utilizarlo, para recordarlo, para pegarlo en la pared y utilizarlo en una situación estresante de emergencia, pues va a resultar como una ayuda muy importante.
Se lo pueden ver más, obviamente, aparte no voy a ahondar mucho más en ello. Vamos con la técnica de intubación. Entonces nosotros nos tenemos que preparar paso por paso. Preparamos, bueno, comprobamos el equipo, check, ya lo comprobamos. Colocamos adecuadamente el paciente, listo. Ahora tenemos que examinar el tubo endotraqueal, el manguito del tubo, pues también puede probarse, el manguito no, sí, esa parte de acá, se me olvidó el nombre. Puede probarse pues inflándolo con una jeringa. Es ideal pues probarlo antes de utilizarlo. Eh, mm, si se mantiene la presión de ese manguito después de soltar la jeringa ya garantizamos pues que hay un correcto funcionamiento de la válvula y del manguito, entonces ya no nos preocupamos por eso. El tubo lo ponemos a un lado. Ponemos el laringoscopio con la mano izquierda, con la boca del paciente abierta. Vamos a introducir la hoja en el lado derecho del orofaringe con cuidado de evitar los dientes. Ya les voy a mostrar eso. Eh, lo tenemos que coger de una forma que hagamos una fuerza axial, como ejercer una fuerza axial anterior con referencia al paciente, superior con referencia a nosotros, una fuerza perpendicular en esta porción superior de nuestra mano y contraria en la porción inferior o hipotenar de la mano, una fuerza, digamos, hacia el tejido que estemos contactando con la valva, en este sentido, y tener cuidado pues de no generar palanca de esta forma, como con una fuerza o una elevación hacia posterior, porque podemos fracturar los dientes del paciente. Entonces ya con la boca del paciente abierta, con la lengua hacia la izquierda y hacia el suelo de la faringe, ya tenemos despejada la vía aérea. Vamos a ver. Aquí colocamos, por ejemplo, en este caso, si tenemos el reborde de la valva en la vallécula, aquí estamos hablando de que estamos utilizando una valva curva. Si utilizamos una recta, lo ponemos sobre la epíglotis, como para, como para taparla, ¿cierto? Eh, bueno, con cualquiera de las dos valvas, el mango se va a levantar, se va a alejar del paciente en ese plano perpendicular que les mencionaba a la mandíbula, para poder exponer las cuerdas vocales. Y aquí hay que evitar atrapar también el labio entre los dientes y la valva o contactar directamente los dientes con ella. No solamente pues cuando se ejerce presión o para ejercer, digamos, la tracción, sino con cualquier tipo de contacto. Es un paréntesis aquí, y es que cuando ya visualizamos la glotis, hay digamos, una escala que nos habla de ciertos grados de dificultad con la apertura de la laringe cuando hacemos laringoscopio. Normalmente los denominan los grados de Cormac-Lehan o simplemente el Cormac, que es en honor a los médicos que lo describieron originalmente. Y es una forma pues adicional de evaluar la intubación difícil. Ojo, la intubación. Entonces aquí en el grado uno puede visualizar toda la abertura glótica. En el grado 2 solamente vamos a ver la glotis posterior o los aritenoides posteriores. En el 3 solo va a ser visible la epiglotis y en el 4 no van a ser visibles pues como ninguna estructura reconocible. Nos habla de mucha dificultad. Pero realmente eso nos habla de una dificultad, de una situación imposible. Aquí lo que les mencionaba ahorita, si tenemos ya la lengua corrida hacia la izquierda o desplazada hacia la izquierda, podemos visualizar aquí la tráquea, la glotis, perdón. Entonces, otra maniobra que nos puede ayudar es la de presión hacia atrás, hacia arriba y hacia la derecha del paciente, o el BUR, que se aplica externamente, ya sea por el intubador, por nosotros o por un ayudante que esté ahí. Eh, y eso lo que hace es desplazar la glotis, colocándola anteriormente para facilitar la visualización. Luego colocamos el manguito del tubo endotraqueal en la parte superior de la tráquea, pero más allá de la laringe. Entonces, no lo introducimos todavía. Luego, una vez lo tenemos en posición,
Si tenemos un estilete, un froa, un buggy, lo retiramos e introducimos eh, el tubo endotraqueal. ¿Por qué retiramos antes del estilete? Para no generar daño en la membrana pues, traqueal. Y retiramos el laringoscopio, de nuevo con cuidado para no dañar los dientes. Inflamos el manguito con la cantidad de aire pues, que necesite. Y lo ideal es no inflarlo demasiado para que no nos vaya como a generar mucha presión en la mucosa de la tráquea, generar pues un daño por ese inflado excesivo y no generar lesión, ¿cierto? Entonces, listo, ya podemos verificar que hay una intubación exitosa. Como les mencionaba con los equipos que teníamos preparados ahorita, podemos escuchar al paciente en estos puntos, verificar si hay ruidos ventilatorios que nos hablan de que está inflando, sí, están insuflando los pulmones, con alguien experimentado que conozca el manejo del ultrasonido, que verifique la intubación traqueal con esta técnica. Y así es como nos debería quedar el tubo cuando ya lo tenemos en la tráquea del paciente. Procedemos a fijarlo, cerramos los ojos, colocamos el gel, ya está monitorizado el paciente, está todo listo y ya es como cuando un avión despega, ya estamos como en el punto más alto, ¿cierto? Paréntesis, cuando no podemos utilizar la intubación, entonces tenemos que utilizar el dispositivo supraglótico, que tenerlo en cuenta. Eh, Debemos estar listos para utilizarlos en las situaciones de no se puede intubar, pero sí se puede oxigenar. Esta es la forma en la que se introduce el tubo. La idea es que quede de esta manera, digamos, con la parte inferior hacia el esófago. Eso es por lo general, bueno, lo que segunda generación tiene una abertura acá que sirve para succionar tejidos, perdón, para succionar líquidos o secreciones, vómito, etcétera, cubriendo toda la epiglotis y lo ideal es que obviamente genere un buen sello también. Si no se genera un buen sello, pueden haber dos problemas, o mala ventilación y mala oxigenación, o, lo que es peor, la broncoaspiración. Y finalmente, pues ya casi terminamos. El DAS, o la Sociedad de la Vía Aérea Difícil, nos propone un algoritmo para vía aérea no anticipada. Muy similar a lo que les estaba mencionando ahorita en esta charla con esos 8 pasos, lo pueden consultar ustedes mismos. Y bueno, ya estamos entonces listos para celebrar, intubamos al paciente. No, no realmente. ¿Qué pasa si tenemos una intubación difícil? Entonces, la DAS también nos habla de ciertas guías para estos casos. Es un plan A, B, C y D. Consultemos también este algoritmo para saber qué utilizan en cada caso, si es laringoscopia, dispositivo supraglótico o videolaringoscopia, un intento final con ventilación con máscara, no se puede oxigenar, no se puede intubar, no se puede oxigenar, vía aérea quirúrgica. Y en la intubación fallida, que ese es el último caso que les mencionaba, bueno, ahí es cuando ya pedimos ayuda, continuamos oxigenando, declaramos esa situación de no puedo intubar, no puedo oxigenar, y ese es el plan D que estaba aquí. Aquí están los pasos para que los consulten también. Y por último, ya llegando a la extubación, ellos también nos ofrecen una guía para extubar. Generamos un plan, preparamos al paciente conociendo los factores de riesgo, lo estratificamos. Si es de bajo riesgo, consultamos el algoritmo de bajo riesgo que ellos proponen. Si está en riesgo, si no sabemos la capacidad de oxigenar después de la extubación, o si sabemos que va a haber una reintubación difícil o factores de riesgos generales, consultamos el algoritmo eh, digamos, de extubación con riesgo. Y pues luego para los cuidados post-extubación, todos estos anexos que nos mencionan aquí. Y si tenemos complicaciones de la laringoscopia e intubación, pues nos van a incluir la hipoxia, la hipercarbia, trauma dental, incluso de las mismas vías respiratorias, que haya mala colocación del tubo o una respuesta fisiológica a la misma instrumentación de la vía, como un laringoespasmo o el mal funcionamiento del tubo, que no falta. Todo eso se puede producir durante la laringoscopia y la intubación. Entonces, hay que tener muy presentes eh, cuáles son las que pueden ocurrir y cómo saber manejarlas.
Ya llegando casi a la hora, les agradezco mucho por la atención. Si tienen alguna pregunta, adelante. Si quieren dar algo del material que consulté para prepararles esta charla, con mucho gusto se los comparto. Por favor, llenen la asistencia, que es muy importante para nosotros como semillero poder demostrarle a la universidad y, pues, digamos, a quienes nos apoyan y nos supervisan de las actividades que llevamos a cabo. Síganos en las redes del semillero y, pues, cualquiera que utilice LinkedIn me puede seguir también.